Y en el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera, es de los más caros, y no es que es el más caro de aquí, de los más nice. Dio mucho miedo, pero estuvo muy padre. Pues nos cambiaron de soldados porque esta es otra zona. Otra zona, otros policías escoltándome. Hola, señor policía. Vagabunda Mochilera, Pakistán. El día siguiente era tiempo de ir a otra ciudad. ¿Te acuerdas tu tía X? Después de muchas horas de manejar, que yo no manejé, llegamos a Lahore. Y nos estamos quedando como una especie de Airbnb. Yo no sé qué pedo, yo no sé qué pedo con esta casa, yo nomás me estoy quedando aquí. Esto lo incluye el tour. Cosas indispensables como un baño asiático, nos volvemos a encontrar. Pero bueno, la verdad es que me acostumbré a hacer el baño. Una camota. Me gustan mucho las paredes. Va a dar por ahí. Hay un mozo por allá. Una cocineta, gran cocina, como para cocinar, aunque no cocinemos. El cuarto de ellos. Ahí está el mío. La neta, los tours con Escapade están muy padre. Tú vas con más personas o quieres más privacidad. Ellos no se quedan contigo. Ellos me preguntaron, ¿no tienes pedo que nos quedemos en el mismo lugar? Digo, nos llevamos bien. Y pues para platicar, para agarrar la peda, pues todo tranquilo. Y yo dije, pues ni sin pedo, morros, por mí, mejor, ¿no? Así no me quedo sola en un depa. Pero por ejemplo, si tú vas con varios amigos o quieres privacidad, pues sí, te reservan un lugar para ti solo. Es depende a gustos, ¿no? La verdad es que me dijeron, es que contigo fue algo muy, como si fuéramos amigos de toda la vida. Entonces, pues por eso te preguntamos, ¿no? Si no había pedo. Si ustedes quieren privacidad, no se preocupen, en el tour de Escapade, pues, ajá, te puedes quedar solo completamente. O si te llevas muy bien con ellos, si quieres agarrar la peda con ellos, pues se pueden quedar en el mismo lugar y cuartos separados, ¿no? Porque luego ahí andan ustedes pensando cosas bien sucias, sobrinos. No, toda la vida son cosas sucias. Pues está bien, ¿eh? Y un letrero de Batman, porque, pues, ¿por qué no? Pues yo creo que vamos a dormir porque es una 1 de la mañana. Y mañana hay que conocer este lado de Pakistán. ¿Te acuerdas de tu tía X? Estoy un poco cruda. Anoche bebimos y estoy ronca también. No beban, sobrinos. Perdimos una actividad el día de hoy, pero mañana la vamos a hacer temprano. Y ahorita vamos a ir a comer y vamos a ir a una frontera muy interesante. Vinimos a un restaurante aquí en Lahore que se llama Alfa Cell. La neta se ve muy padre, ¿eh? Creo que ha sido el de los más bonitos que he ido. Bien romántica, con 2 batotes. Si algo hice en este viaje fue escuchar Polo y Pan y Kenia Oz. Les encantó. Desde el momento uno que se los puse, todo el tiempo lo ponían, todo el tiempo me ponían ¿Qué pasa? Todo el tiempo me ponían Tsunami, todo el tiempo me ponían todo el álbum de Polo y Pan y de DXX. Pero ese ya lo conocían antes de mí. Ahorita empieza a haber un chorro de puntos de inspección porque estamos en la frontera de Lahore con Amritsar. Es la primera vez que estoy en una frontera de Nasia y que hay una barda y me está viendo el soldado muchísimo y no los puedo grabar. Me da mucha emoción, más porque yo crecí en la frontera, o sea, yo toda mi vida estoy acostumbrada a vivir entre 2 países, ¿no? Mexicali y Caléxico, o San Diego y Tijuana, y ahorita estar aquí es como, oh, qué interesante, a ver cómo es una frontera en Asia. Como que está queriendo ligar a este policía conmigo. Dices, tengo un canal de YouTube, ¿cómo se llama? La voy a buscar. Y me está, mira y mira el cabrón. Pinche hermota que trae, ¿eh? Nos subimos al trenecito de la frontera. ¡Qué padre! Aquí en la frontera te llevan un trenecito. No manches en Caléxico ni de pedo. Al contrario, te miran feo y ni te dejan pasar. ¡Qué padre! India, allá vamos. Tan, 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 tan. Venimos con el boss. Oh, hola, hola. Y con el otro boss. ¡Qué padre! Muy loca, muy loco. ¿Qué? Muy loco, muy loco. Muy loco. Capacita. ¡Papacita! Capacita. ¡Capacita! Bring her. So now she gets. Really? Like she So gets your to know- mom see me?
¡Wow! Lo logramos, sobrinos. Es la frontera. Ahí está la bandera de la India a lo lejos y esta es la de Pakistán. Voy a dejar de grabar porque si no me van a regañar. Los hombres por allá y las mujeres por acá. No mames, me tocaron todo. Hace mucho que nadie me tocaba así. Señoras y señores, con ustedes la frontera Pakistán-India. ¡Tenemos una banderita! ¡Ya abrieron! La frontera de India con Pakistán fue algo completamente diferente a lo que esperaba, más por el tema de Kashmir, ¿no? Que pues ya les expliqué en el primer video que la guerra no es con todo Pakistán, es solamente con Kashmir, y se me hizo muy interesante pues esta ceremonia, ¿no? Que es como una ceremonia de paz, en la cual pues algo cultural muy padre, ¿no? Me gustó muchísimo, es algo que nunca había visto, ni en países que no tienen guerras entre ellos, y nada, se me hizo muy bonito. Se me hizo una frontera muy única, era como ir a un partido de fútbol. India, Pakistán, India, Pakistán, India, Pakistán, India, Pakistán. En Norteamérica no toleramos estupideces, señor. Perdónenme, tenía que hacerlo. Pues nuestro amigo va a regalar unas flores que vendían. Qué loco, aquí venden las flores como en pulsera. Este lugar de comida me encantó. Me encanta que Pakistán tiene muchos rincones culturales, ya sea de música, que luego les andaré mostrando en otro video, y también tiene lugares para comer para la chaviza, muy cool, como que no te esperas eso, ¿no? Como que no sabes nada del país y dices, no hombre, ellos no saben divertir, y pues sí, sí van a divertirse, sí, no se vende alcohol en estos lugares, pero... A los ojos, salud. A los ojos. Of course, people want to know. We are alcoholics in Mexico. Está muy interesante que aquí la cerveza es solamente para foráneos.
Y tienen que saber que el alcohol no es ilegal para foráneos ni para personas que no sean practicantes de la religión islam. Solamente para las personas que son del islam, pues sí, no pueden tomar alcohol. O pueden hacerlo y arrepentirse, supongo, cuando la cagas, y pides perdón en el catolicismo. Entonces ellos pueden hacerlo. No está permitido, pero pues lo pueden hacer, por así decirlo. Y pues nada, tú lo puedes comprar en hoteles especiales donde venden este alcohol o tiendas especiales, o lo puedes pedir, pero eso es solamente para foráneos y para personas que no son del Islam. Es como la versión de Calle 13, pero de la India. Soy anormal. Está cabrón que aquí son tan conservadores, pero luego ves estas películas de Bollywood y dices, ¿qué pedo? Vagabunda mochilera. Pakistán. Tengo mucho sueño. Bitácora de Tutieix, hoy nos levantamos y amanecí siendo una princesa. Vamos a ver lo que nos falta aquí. Así que, pues hay que madrugarle, morros. Ay, doctor, tengo maldea. Y saca una guita. Ay, doctor, tengo maldea. Mis dos guardaespaldas, ahora ya son mis guardaespaldas, ¿no? Me dijeron que enfrente de la mezquita más importante de Lahore y una de las más antiguas de todo Pakistán, pues enfrente había un restaurante increíble donde, pues la neta sí, estaba increíble el restaurante, estaba muy bonito. Aparte que tenía enfrente la vista de la mezquita y con la lluvia se miraba tan místico y hermosa. Me encantó este restaurante, la comida estaba deliciosa así de... Y pues la vista, ¿no? Muy fancy. Toda esa parte tiene estructuras muy padres, entonces pues dos pájaros de un tiro, ¿no? Y pues de ahí nos pasamos a la mezquita, la cual está hermosa. Estos lugares creo que aunque yo no sea practicante de la religión, me dan mucha paz. Es un lugar donde puedo hablar conmigo mismo, con mi Dios, con quien yo quiera, ¿no? Digo, aparte de tomarte fotos mamalonas, está muy bonito el lugar. Es un lugar que me trae mucha paz y que, pues aunque no seas parte de la religión, siento que es importante que cuando vayas a estos lugares, pues los visites. Bachahid Masjid fue construida en 1673 por el emperador mongol Aurangzeb en Lahore. Es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad, ya que es una muestra de la arquitectura mongol y a la vez una de las mezquitas más bellas del mundo. Es la segunda mezquita más grande de Pakistán, después de la mezquita Faisal en Islamabad, y tiene capacidad para acomodar a más de 55,000 fieles. Aquí es un lugar llamado Barut Khana, que es este edificio. Y literal, este edificio es donde se guardaban todas las bombas, armas y todo. Y como siempre, te quitas los zapatos.
Quiero que vean este carrito. Es un tractor, pero no mames cuánto pasto o no sé qué sea eso trae. Está gigante. No mames, está muy grande. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo bajan? Solo para que se den una dimensión, yo llego hasta aquí, ¿ok? ¡A la madre! ¡Wow! Algo a lo que nunca me voy a acostumbrar aquí es lo pinches locos que manejan. ¿Qué pedo? Manejar muy loco. Y lo peor es que, o sea, ni siquiera chocan. Ellos nunca han chocado. De hecho, con chorro a veces en Mexicali. Y aquí manejando loquísimos no chocan. El día siguiente me querían llevar a otra ciudad muy cerca y muy importante, pero me dijeron, no, hombre, este lugar es un lugar único en la historia que tiene que ver también con la situación de la guerra. De verdad es algo impresionante. Tenemos que ir a Hispania. No me querían dar spoilers y yo, no me den spoilers hasta que lleguemos, no me den spoilers. Y ya cuando íbamos llegando y pues que un punto de migración y luego otro punto de inspección y otros soldados, muchísimos más que la otra frontera. Y de la nada que me dicen, bájate. Y me empiezan a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué religión soy? ¿Qué por qué traigo tanto equipo? Y una de esas que me quitan la cámara. Y pues al final... Y en el próximo capítulo de Vagabunda Mochilera... que es una recreación de la Torre Eiffel pakistaní.